Y luego del anuncio del presidente de Perú de militarizar la frontera con Chile, el candidato José Antonio Kast hizo un llamado al presidente Gabriel Boric para viajar a Arica. Todo esto luego de una reunión en su comando marcada por la participación del ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador. Ivo Goetz nos va a contar más detalles y también nos va a contar qué es lo que está haciendo hasta ahora el candidato. ¿Cómo estás, Ivo? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Mati? Muy buenas tardes. Sí, nos encontramos en la comuna de Las Condes, específicamente en afuera, en la entrada de la residencia Piñera Morel, donde 20 para las 5 de la tarde llegó el candidato presidencial del Partido Republicano, el Partido Social Cristiano, el candidato ahora de la oposición solamente, José Antonio Kast, a reunirse con Cecilia Morel y también con parte de su familia. Una reunión que, como te digo, llegó 20 para las 5 de la tarde, ya llevan 50 minutos al menos al interior de esta residencia y se espera que puedan salir a hablar, a entregar algunas declaraciones el candidato y también algunos de los integrantes de la familia, puede ser alguno de los hijos de Cecilia Morel. Veremos si es que es ella también quien pueda salir en un gesto que se lee a todas luces como un apoyo explícito entonces a la candidatura de José Antonio Kast, teniendo en cuenta de los gestos y apoyos que hizo la familia Piñera Morel con la ex candidata presidencial Evelyn Matei. Llegó solo el candidato, acompañado de sus escoltas, parte de su equipo de seguridad, y como te digo, sigue al interior de la residencia, van a estar ahí conversando, y en algunos momentos nos dijeron iban a salir a conversar con los medios de comunicación que estamos acá esperando. En un día donde José Antonio Kast se encuentra en la región metropolitana, esta semana va a tener distintos desplazamientos al norte de nuestro país, el día de mañana, por ejemplo, en Iquique, posteriormente el resto de la semana va a estar algunos días en el sur de nuestro país, una jornada donde entregó noticias acerca de ciertas instancias públicas y de debates en las que va a participar, y una de ellas será el día jueves en un foro organizado por el Hogar de Cristo, donde se va a ver cara a cara con Janet Jara. Todo esto, Matilde, en medio de las polémicas y las peleas a través de redes sociales y a través de los comandos y dimes y diretes por el hecho de que José Antonio Kast ha dado respuestas negativas a distintas instancias de debates. Por ejemplo, el día de ayer había uno organizado por Mega, el día de hoy dijo efectivamente que no va a participar de este programa llamado Dos Caras de la Moneda, donde don Francisco entrevista a quienes llegan a la recta final previo a la elección presidencial. Dijo que por problemas de agenda él había hablado, él había establecido, había dicho que no iba a poder ir. Le agradeció a don Francisco efectivamente la invitación, recordando lo que había hecho durante el año 2021 y su paso efectivamente por ese programa cuando en esa segunda vuelta competía con el actual presidente de la República, Gabriel Boric. Bueno, esta vez no va a ir, él dice por problemas de agenda, por los despliegues territoriales en distintas regiones de Chile que va a tener de cara a lo que va a ser la segunda vuelta presidencial, agradeciendo el trabajo que ha hecho don Francisco por el país, haciendo un llamado también a participar y a colaborar con la Teletón, que es este fin de semana, y donde va a estar también en la noche inaugural ambos candidatos presidenciales. El día de hoy estuvo enfocada la agenda de José Antonio Kast por la mañana en una reunión con integrantes del Partido Demócrata por largo rato, más de 2 horas de trabajo, pero luego una reunión con su equipo de seguridad, una que tuvo un invitado especial, Gustavo Villatoro, el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador. Fue una reunión privada en la que no se conocieron mayores detalles, decía José Antonio Kast, los vamos a dar a conocer a medida que transcurran los días para mostrarles coincidencias y los puntos que tocamos ahí. Luego de eso hubo un punto de prensa extenso donde José Antonio Kast, como tú decías en los titulares, hizo un llamado a quien al presidente de la República, Gabriel Boric, quien en estos momentos se encuentra en el extremo sur de nuestro país, en Puerto Williams, precisamente va a estar en la región de Magallanes y la Antártica chilena hasta el día jueves, para que se trasladara a Arica. ¿Y por qué? Preguntarán todos. Por la decisión del presidente de Perú, José Gerí, de decretar estado excepcional en la frontera con Chile a raíz de flujos migratorios que, según el presidente de Perú, se han ido intensificando, de gente saliendo por las fronteras de nuestro país hacia Perú. Tiene una explicación esto, dice José Antonio Kast, a qué lo atribuyen. Él dice que lo atribuyen al llamado que han hecho ellos desde su partido y él en campaña a decir que les quedan 107 días, al menos el día de hoy, para que sea el 11 de marzo, a los inmigrantes irregulares en nuestro país para que puedan salir, hacerlo por las buenas, salir y si quieren volver a entrar a Chile, hacerlo
por la puerta, dice, no entrar por la ventana. José Antonio Kast y su equipo dicen que ese llamado ha hecho eco en ciudadanos, en migrantes irregulares, pero con sentido común de no arriesgarse finalmente a poder ser detenidos una vez que comience su gobierno y se empiece a aplicar efectivamente la ley, dice José Antonio Kast. Esto es visto desde Perú, dicen, como una posible amenaza, una advertencia, ya para no generar problemas migratorios en las fronteras que se toma esa decisión. Lo que dice José Antonio Kast sí es que el presidente Boric no tenía cómo prever que desde Perú iban a tomar una decisión así, pero que como jefe de Estado, al enterarse de una decisión como esa, él debería estar monitoreando lo que sucede efectivamente en Arica, en la frontera, en la puerta de entrada hacia Perú, acerca de esta situación. Yo estuve preguntando en algunas fuentes de gobierno efectivamente a qué ellos podían atribuir esto y me dicen que no existe y no les suena, no tienen efectivamente números que indiquen que ha existido un flujo migratorio mayor, pero también dicen, ojo, es verdad que desde el país vecino, ante la eventualidad de que José Antonio Kast sea presidente, puedan hacer eco efectivamente del llamado que ha hecho y desde ahí surge esa preocupación, más allá de que efectivamente no existe un flujo migratorio extraño en cantidad durante estos momentos. Creo que fue lo que dijo José Antonio Kast el día de hoy. Pasemos a revisar sus declaraciones. Perú tomó una determinación y decretó un estado excepcional en su frontera porque había aumentado el flujo migratorio de salida de Chile de personas que, con buen sentido, dicen vamos a escuchar lo que está diciendo un eventual futuro presidente de Chile, que nos está señalando que tenemos que tomar nuestras cosas y partir si alguna vez queremos volver a entrar a Chile de manera regular. Le quiero hacer un llamado al presidente de la República. Esta situación que él no podía prever requiere la presencia del presidente de la República y las personas a cargo de la seguridad y de migraciones en Arica. Ese es un presidente en terreno. No podíamos prever lo que iba a resolver Perú, pero hoy día frente a esta situación es fundamental que el presidente se haga cargo. Ahí escuchábamos, Matilde, la invitación, la solicitud que le hace el candidato presidencial José Antonio Kast al presidente de la República, Gabriel Boric, para que se desplegara en terreno, efectivamente, en la frontera norte de nuestro país, específicamente en Arica, ante esta decisión tomada ya por el presidente de Perú, José Geri, de decretar este estado de excepción constitucional en la frontera, con presencia militar activa, efectivamente, para poder controlar los flujos migratorios que se producen por esa puerta de entrada. Así que vamos a ver cuáles son las respuestas efectivas por parte del Ejecutivo. El presidente, como te decía, hasta el día jueves va a estar en el extremo austral de nuestro país, pero hay cierta coincidencia en los relatos de que el llamado que hace uno de los eventuales, unas posibilidades de que sea presidente José Antonio Kast en Perú, llama la atención y se espera que no se produzca finalmente este atostamiento ni ningún tipo de problemática en la frontera con nuestro país vecino. Eso por un lado. Yo te decía, esa reunión de seguridad el día de hoy también incluyó otros temas y tenía un invitado especial, Gustavo Villatoro, el ministro de Seguridad y de Justicia de El Salvador. Se le consultó a José Antonio Kast posterior a esta reunión por los temas de conversación, qué coincidencias habían, qué parte de lo aplicado por Nayib Bukele en El Salvador en contra de los grandes grupos narcotraficantes, los líderes del crimen organizado, estas mega cárceles, efectivamente se podrían comenzar a implementar en nuestro país, y no quiso entregar detalles precisamente, diciendo que se trataba de una reunión privada que durante el paso de los días que venían quizás iban a empezar a conocer algunos puntos específicos, ciertas similitudes, coincidencias que se podrían tomar para aplicar en nuestro país, teniendo en cuenta, eso sí, Matilde, que son realidades completamente distintas la de El Salvador con Chile. Incluso se le preguntó por la posibilidad, recordemos que Johannes Kaiser en sus discursos y en sus programas, él planteaba la posibilidad de poder llegar a un acuerdo con Nayib Bukele para poder trasladar a los principales líderes del narcotráfico, del crimen organizado en nuestro país hacia megacárceles en El Salvador. Bueno, José Antonio Kast es contrario a esa medida, en el sentido de que quien comete crímenes en nuestro país tiene que pagarlos en nuestro país, y posterior a eso, él decía, serán expulsados y no podrán entrar nunca más a Chile. ¿Qué fue lo que dijo José Antonio Kast luego de esta reunión? Pasemos a escuchar sus declaraciones. Esto fue una reunión privada de intercambio de opiniones.
la vamos a mantener en el ámbito de lo privado, porque él no viene en su calidad de ministro, vino a una intervención académica, por lo tanto, en el tiempo podremos ir mostrando cosas concretas. Por ahora yo me remito a lo que nosotros hemos señalado en nuestros planes de seguridad. En nuestro programa de gobierno señalamos que habían 3 ejes, 33 medidas, y la principal medida es recuperar la seguridad en Chile. Efectivamente, el paso del ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador por nuestro país se debía a la participación de él en un foro en una universidad durante la mañana del día de hoy. Luego de eso se trasladó hasta el comando del Partido Republicano y la base que tiene José Antonio Kast con sus equipos de trabajo. Como te digo, nosotros no le vimos la sombra al ministro. Fue bien resguardado en su ingreso, en su salida también, y posteriormente en este punto de prensa él no se presentó junto al equipo de seguridad de José Antonio Kast. Sí hubo repercusiones acerca de esto y de las medidas que se podrían implementar, ciertas similitudes con El Salvador y cómo eso podría afectar la cotidianidad en ese sentido en nuestro país, en materia judicial, en materia carcelaria, en materia también de combate a la delincuencia, al crimen organizado, al narcotráfico, en voces del Ejecutivo. Lo hizo Camila Vallejo, la vocera de gobierno, y también Paulina Bodanovich, la jefa de campaña de la candidata oficialista Janet Jara. Pasemos a escuchar sus declaraciones durante el día de hoy. No me extraña, porque también ha estado en conversaciones con Milei y con otros personeros de la ultraderecha del mundo. Por lo tanto, va en ese sentido. Tomar como referente a Bukele probablemente pueda ser algo popular, pero es algo que también es preocupante. En contexto electoral van a haber distintas miradas, y eso es lo que sucede en campaña, que hay distintas posiciones y les corresponde a los comandos y a los candidatos justificar esas decisiones y opinar al respecto, no al Ejecutivo. Y ahí está. Evidentemente no se quieren referir, menos la ministra Vallejo, teniendo en cuenta el periodo electoral. Cualquier cosa que puedan decir del Ejecutivo puede ser tomado como intervencionismo, depende de cada una de las candidaturas, con quiénes se juntan, qué reuniones sostienen, qué es lo que puedan salir a decir posterior a estas reuniones. Y efectivamente, desde la candidatura del frente de Janet Jara han sido críticos con ciertos liderazgos en la región, donde muchos de estos candidatos los han puesto como ejemplo en medio de esta candidatura presidencial. Nosotros seguimos esperando entonces, Matilde, que salga el candidato José Antonio Kast, posiblemente acompañado de miembros de la familia del expresidente Sebastián Piñera, que ya ha reunido acá ya más de una hora en la residencia del expresidente y Cecilia Morel. Bien, Diego Goit, muchísimas gracias. Cualquier novedad volvemos contigo. Que tengas una buena tarde. Chao. Que estés muy bien. Buenas